Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Miren, señores. ¿Qué hace políticamente legítimo a un gobierno? Bueno, que sus autoridades sean escogidas conforme con las normas establecidas por el Estado que maneja ese gobierno y que hayan sido respetadas esas normas en un proceso eleccionario libre para los modelos liberales democráticos. Por tanto, este gobierno es legítimo. La legitimidad política de este gobierno es incuestionable. Porque desde la Revolución Francesa, que es el paradigma fundacional de la democracia occidental, hay un modelo de escogencia global en dos versiones, por el voto directo o por la selección parlamentaria. Y el gobierno de República Dominicana fue escogido por el voto directo, conforme con las normas establecidas. Ahora, hay una legitimidad que es la legitimidad social. En el orden político, esa legitimidad social se consigue cuando el gobierno, que es hijo de la voluntad de la mayoría, gobierna para la mayoría. Este gobierno ha ido debilitando su relación con la sociedad dominicana, porque en principio le dio una respuesta que respondía a la voluntad de la mayoría. La estructuración de un ministerio público con ciertos rasgos de independencia, que se dedicó a su vez a darle una respuesta a la ansiedad de la mayoría, que era la ansiedad de que se castigara la corrupción administrativa por parte de los políticos. Usted puede tener una visión totalmente distinta a la de esa mayoría y pensar que esos procesos no se están llevando conforme con el debido, valga la repetición, con el debido proceso, que hay algún sesgo en la persecución de la corrupción, pero la gente en su mayoría, y cuando hablo de su mayoría, en el orden de más de un 75%, valoró como positivo el accionar del Ministerio Público. Eso lo dicen los estudios, no lo digo yo. Y el gobierno se aprovechó de esto porque al gobierno se le atribuye la paternidad de ese Ministerio Público. Por lo tanto, se benefició de ganancia de legitimidad con el accionar del Ministerio Público. El discurso de transparencia inaugurado por el gobierno de Luis Abinader también le redituó beneficios de legitimidad. Luego, algunas acciones de destitución de funcionarios signados por la comisión de algunos hechos inapropiados le dio beneficio de legitimidad al gobierno de Luis Abinader. Y si usted se fija, todo esto fue aumentando la popularidad del gobierno de Abinader y de Abinader en particular. O sea, el accionar de los primeros meses del gobierno de Abinader, y aquí incluyo también el desempeño frente al manejo del COVID, le fue dando ganancia de legitimidad al gobierno de Luis Abinader, que lo presentaban como robusto y que lo
proyectaban como un gobierno con un nivel muy alto de cercanía con la población, porque hasta reaccionaba frente a la efervescencia de las redes y le otorgaba también una especie de conciencia de que la ciudadanía tenía poder sobre el gobierno. Esto fue dándole al gobierno un adicional al que trajo de la elección misma en las elecciones de julio del 20. Sin embargo, el gobierno ha ido perdiendo una buena parte de la valoración positiva que la población tenía de él. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno ha ido destruyendo la legitimidad social en su relación con la población dominicana. ¿Cómo la ha ido destruyendo? A partir de esta contradicción que estimula un sentimiento de insatisfacción en la sociedad. El gobierno debe responder a la necesidad de la mayoría. ¿Está respondiendo a la necesidad de la mayoría el gobierno con el manejo de la inflación? No, porque el gobierno no presenta solución al problema de la inflación. Pero paralelamente a esto, el gobierno aparece tomando medidas que benefician, en medio del sufrimiento de la población por la inflación, que benefician a pequeños grupos. ¿Por qué ustedes creen que se da esa reacción frente a la contratación de servicios y bienes por INAVIE? Porque la gente sospecha con razón que se está beneficiando a pequeños grupos. ¿Por qué reacciona la gente frente al intento del gobierno por entregarle a Punta Catalina a un grupito empresarial? Porque la gente entiende que el gobierno, en vez de estar poniéndose al servicio de la mayoría, está poniéndose al servicio de pequeños grupos. ¿Por qué la gente reacciona frente al robo de las AFP, facturándole parte de esa insatisfacción al gobierno? Bueno, porque la gente entiende que el gobierno se hace de la vista gorda frente al saqueo de las administradoras de los fondos de pensiones, defendiendo a una pequeña élite empresarial. ¿Por qué la gente le factura al gobierno el saqueo de las ARS? Porque las ARS que han obtenido su pequeña alianza público-privada o gran alianza público-privada y la AFP que se están beneficiando de una alianza público-privada, solamente benefician a pequeños grupos económicos. Y eso obviamente, puesto en el horizonte mental de la sociedad, sitúa al gobierno al servicio de pequeños grupos y la mayoría de la sociedad al servicio de la que debería estar el gobierno, está al descaire, está desamparada, está presa del sufrimiento, de la incertidumbre. Y eso ha convertido socialmente al gobierno del presidente Luis Abinader en ilegítimo, porque se ha puesto al servicio exclusivo de las pequeñas élites económicas. Y aquí parece crearse un ambiente sólido, global, donde los únicos que pueden contar con la protección del gobierno de Luis Abinader son los grandes emporios económicos y el pequeño grupo concentrador de la riqueza social que construye el más alto nivel de desigualdad que haya vivido la sociedad dominicana en toda su historia.
Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.